Lección número 11, el pacto. Imagina un edificio, un arrendador y personas que están necesitadas de una habitación, de una vivienda, de un departamento. Se ponen de acuerdo, firman un contrato donde hay responsabilidades, donde hay un convenio específico que los obliga a cumplir. Y este pacto, este contrato, de forma periódica se va renovando. En algunas ocasiones, por parte de los inquilinos, llega a incumplirse. En otras ocasiones, por parte del arrendador. Pero ¿sabes una cosa? Esta semana analizaremos una lección sumamente interesante. Lección número 11, el pacto. Dios ha establecido un pacto con sus hijos en su grande amor. Y por su amor, ese pacto tiene un propósito muy especial para cada uno de nosotros. En un momento regresamos para el estudio de la lección número 11, el pacto. Nos sentimos muy felices de tener la oportunidad de este estudio de la lección de Escuela Sabática y en esta ocasión queremos darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos y al mismo tiempo nos sentimos muy contentos porque nos acompaña quien habitualmente lo hace, el pastor Abraham Ramírez. Pastor, bienvenido a esta lección número 11. Nos estamos acercando al final del trimestre, pastor. Sí, nos acercamos al final del trimestre y es importante hablar acerca de este tema en el libro de Jeremías, pastor, el pacto. Es el establecimiento, es la proclamación de Dios, de su plan de salvación para la humanidad. Y al ver esto, el pacto que Dios quiere hacer con nosotros, vemos que Dios es misericordioso, es un Dios bondadoso y que quiere nuestro bien, quiere nuestro bienestar y sobre todo quiere nuestra salvación. Va a ser un tema muy, muy bonito. Extraordinario. Gracias. Muchas gracias, pastor. El pastor Abraham es el pastor del distrito de Neza y gracias porque el Señor lo tiene con nosotros en esta ocasión. Al mismo tiempo nos alegra darle la bienvenida y saludar al pastor Miguel Ángel Girón Ábalos. Pastor, bienvenido. El pastor Miguel Ángel es el secretario de nuestra asociación, la Asociación Metropolitana. Que Dios le bendiga, pastor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Me siento muy contento de que juntos podamos introducir este tema tan interesante del pacto en las Escrituras y el nuevo pacto que registra Jeremías. Es interesante, pastor. Y bueno, vamos de lleno a los puntos medulares que establecen la guía del estudio para la lección número 11. A su parecer, cuál es el punto número 1 que nosotros debemos analizar en esta lección, pastor? Gracias, pastor. Para mí el punto número 1 es el establecimiento del pacto, que sin duda alguna es una línea de oro que corre a través de las edades de la humanidad con el mismo propósito, la gracia de Cristo para salvar al hombre. Interesante. Muchas gracias, pastor. Entonces, establecimiento del pacto. Pastor Abraham, ¿cuál es el punto número 2 en nuestro estudio? El segundo punto, pastor, sería ratificación del pacto. Dios en diferentes momentos, en diferentes situaciones, ratifica el pacto a su pueblo. Y no podemos negar que la ratificación del pacto allá en el Sinaí fue un momento muy especial. Pero ya vamos a ver las implicaciones de todo esto. Interesante, pastor. Muchas gracias. Y hay un tercer elemento, el nuevo pacto. El nuevo pacto. ¿Qué debemos saber del nuevo pacto, pastor Abraham? Bueno, lo que debemos saber del nuevo pacto es que ha sido el mismo pacto a través, como dijo el pastor Girón, es un hilo de oro que corre a través de toda la historia de la humanidad. Es el deseo de Dios de salvar a su pueblo y Él lo expresa a través de un pacto que quiere establecer con nosotros. Un nuevo pacto, que ya lo vamos a estudiar, que está basado en la gracia y en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Muy bien. Muchas gracias, pastor. Pues estos son los elementos más importantes del estudio de la lección
número 11, que lleva por título El Pacto. Quédate con nosotros, después de un corte, estamos de regreso. Estamos de regreso y vamos a dar inicio al análisis, al estudio de esta lección número 11, pero queremos invitarles, acompáñenos realizando una oración. Vamos a inclinar el rostro. Eterno Padre, queremos suplicarte en esta ocasión, nos guíes de tal manera que al expresar las ideas, los conceptos más relevantes de la lección número 11, tú seas con nosotros, que el Espíritu Santo pueda clarificar nuestros pensamientos, Señor, y que al mismo tiempo este estudio pueda fortalecer la vida de tu iglesia, de tus hijos, y que el resultado de ello, Señor, pueda ser una preparación para el encuentro con Cristo Jesús. Bendícenos en esta hora, te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nos alegra entonces dar inicio a este repaso de la lección. Y en primer lugar, pastor, vamos de lleno, pastor Miguel Ángel, al estudio de la lección. El primer punto, el establecimiento del pacto. Hay muchos elementos que son relevantes, que cobran vigencia y que es muy importante que podamos aclararlos en este espacio, pastor. Claro que sí. El establecimiento del pacto. Háblenos acerca de ello, por favor. Muy bien. Pues déjeme mencionarle, pastor, que el vocablo hebreo pacto es berit. Y es muy interesante porque se refiere a un contrato, un acuerdo, un tratado legal vinculado entre las personas, entre quienes van a hacer el pacto. Me llama mucho la atención que Dios toma un pacto especial con la humanidad. Y después de la caída del hombre en el Edén, Dios inicia su propósito de acercarse, de salvar al hombre caído. Y en Génesis 3:15 encontramos cómo el Señor establece el protoevangelio, la manera de que le anuncia que el hombre será salvo. Y Dios establece un pacto con el hombre. Me gusta que Dios siempre tiene la intención de acercarse al ser humano. La iniciativa es divina. Es divina la iniciativa. Y gracias al Señor porque eso nos permite llegar a formar parte de una sociedad con el Señor en ese pacto. Así que cuando iniciamos con el tema del establecimiento del pacto, debemos comprender que como nos hemos estudiado, se representa un solo pacto. Es como lo mencioné, una línea a través de la historia, que el propósito de Dios, pastor, es salvar a la humanidad y que se va ratificando a través de la historia, a través de los episodios diferentes de la humanidad. Dios establece el deseo de salvarnos y por esa razón llega a ese contrato con nosotros. Muy bien. Dios lo manifiesta entonces de diferentes maneras, pastor. Qué interesante. Pastor Abraham, al respecto, háblenos. Sí, pastor. El pastor Girón citó el establecimiento del pacto con la humanidad cuando Dios le ratifica, le dice, le expresa a Adán sus planes de salvación, el protoevangelio, ¿no? Génesis 3:15. Y entonces los viste. Ellos intentaron vestirse, ¿sí?, con hojas de higuera y Dios les da, ¿sí?, otras vestimentas. Okay. Desde ahí vemos cómo es que el hombre intenta salvarse a su manera, tapar su pecado de alguna manera, y Dios le dice la manera correcta de cómo salvarse. Lo que podemos establecer con esto, pastor, es que la salvación siempre, el pacto siempre está basado en la gracia de Cristo Jesús. Correcto. ¿Sí? Es la gracia, es la iniciativa divina, es la acción divina la que va a salvar al hombre. Lo mismo vemos con Noé, pastor. Dios establece su pacto con Noé después de que lo salvó. Es decir, Noé pasó más de un año en el arca, Dios lo salva y establece un pacto con Noé. Entonces, la reacción de Noé debiera ser: Señor, tú me salvaste, tú hiciste todo para que yo viva,
entonces te voy a servir. Ese es un pacto, ¿no? Y Dios establece el pacto, y la señal del pacto pues es su arco iris. Cada vez que tú veas eso, acuérdate, no tan solo de que no voy a destruir la tierra con agua otra vez, sino de que yo soy tu Salvador, ¿sí? Yo te redimí. La gracia del Señor la gracia se de muestra Cristo Jesús ahí. se muestra. Ahora, Claro. lo importante es que con Noé, pastor, Dios establece su salvación para toda la humanidad. Es decir, el deseo de Dios es salvar a todos. A Noé, a su familia, a sus descendientes, a toda la humanidad. Aún su salvación afecta a toda la naturaleza, a los animales, todo. La salvación se ofrece a toda la humanidad. Yo creo que ese es el punto que podemos realzar. Correcto. Ahí con Noé. Un pacto que abarca a toda la humanidad. Las promesas son para toda la humanidad. Ya después vamos a ver algunas circunstancias, ¿verdad? Muy bien. Gracias, pastor. Pastor Girón, ¿qué otras características podemos hallar en el establecimiento del pacto? Me llama la atención, pastor, que hay varios elementos interesantes. Número uno, es Dios el que toma iniciativa, como lo hemos manejado. Número dos, el Señor establece una relación con el hombre. Número tres, me encanta pensar que por un lado, el Señor ofrece bendiciones abundantes si todos nosotros y las personas que lo aceptan entran en esa relación de pacto con el Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que siempre la iniciativa del Señor es bendecirnos abundantemente. Correcto. Nosotros entramos a la relación de Dios con el pacto, como lo vamos a estar viendo, y entonces vamos a encontrar elementos, como vamos a ver más adelante, que ser parte del pacto, estar en el pacto con Dios, el Señor establecerá su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, lo cual hace una relación perfecta de relación con Cristo Jesús y nosotros. Así que los elementos interesantes es la participación de Dios, que siempre lleva la iniciativa, y la respuesta del hombre. Correcto. Pastor Abraham, aunque este establecimiento del pacto básicamente tiene dos líneas. Hay una parte condicional y una que no es condicional, ¿no? Ok, pastor. Con Noé vimos que el pacto que hizo con Noé lo hizo con toda la humanidad, es decir, Dios ofrece su salvación a toda la humanidad. Con Abraham podemos ver otro elemento importante, ¿no? Dios llama a Abraham de su tierra y de su parentela y le dice, le ofrece, le promete que lo va a bendecir y que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí vemos la intención de Dios de salvar a toda la humanidad. Correcto. Pero Dios estableció su pacto con Abraham, ¿sí? Específicamente. Ya Dios elige a una persona para establecer su pacto, pero que a través de esa persona, de su simiente, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces serían benditas todas las demás naciones. Y Dios establece su pacto con Dios, con Abraham. Ahora, ¿en qué está basado ese pacto que Dios hace con Abraham? En la gracia también. Dice Génesis 15:6, pastor, que Dios ya le promete un hijo a Abraham, y entonces Abraham, pues humanamente, ¿verdad?, se desespera, porque pues tiene 75 años y ¿de dónde va a salir el hijo? Ya casi es una cosa imposible hacerlo. Y Abraham le dice, Señor, pues tengo aquí un siervo, ¿verdad?, un administrador de mi casa, que es Eleazar, que es Damaseno, ahí voy a tener hijos. Y dice Dios, no, ¿sí? Un hijo saldrá de ti, dice el versículo 4. Entonces el Señor le dijo, no te heredará él, sino un hijo tuyo será tu heredero. Y lo sacó fuera y le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas, y las puedes contar. Y agregó, así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor y eso le contó por justicia. Abraham fue justificado. ¿En qué? En que creyó las promesas de Dios. Dios puede hacer lo imposible. Dios puede hacer que una persona de 99 años y de 89 años, como fue Abraham y Sara cuando tuvieron a Isaac,
pudieran tener un hijo. Dios es poderoso para hacer milagros como este, pero para salvar, en este caso del pacto, para salvar a sus hijos. Abraham lo creyó, creo en ti, Señor, creo en tus promesas, creo en tu salvación, creo en que me vas a dar un hijo, creo que en mi descendencia serán benditas todas las naciones, tú quieres salvarme, tú quieres salvar a la humanidad, bendito sea tu nombre, yo creo en ti. Y en base a eso, en la fe de Abraham, que tuvo para con el Dios que cumple sus promesas, ¿verdad? Se estableció ese pacto de confianza. Y eso le contó a Abraham como justicia. Por justicia, Así correcto. Qué interesante. Pastor Girón, ¿quiere agregar algo más? Sí, me gustaría agregar que efectivamente todas las naciones son bendecidas por la simiente de Cristo Jesús. Así que eso nos permite darnos cuenta que el único camino de salvación está en el Señor. Y que nosotros, al ser parte de ese pacto y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal, nos mantiene felices en el camino de la salvación. Pero ¿cómo es que se declara, cómo es que se manifiesta? A través de la obediencia, a través de la fe en las promesas del Señor, de tener el cumplimiento que Dios hace cuando somos fieles al Señor y creemos por fe, como fue con Abraham, y nos es tomado por justicia. Creemos en sus promesas. Dios está con nosotros y algo tan interesante, Dios cumple. Su parte del pacto, siempre el Señor lo va a cumplir. Y el término final es la salvación de cada uno de nosotros. Correcto. Pues me parece que esto que se ha expresado de forma introductoria o en la primera sección es muy importante. Reconocer que el Señor ha establecido un pacto para salvarnos es una noticia extraordinaria. Ahora, la segunda parte tiene que ver con lo que cada uno de nosotros determina al respecto. Ojalá que ese pacto pueda ser renovado día a día en tu corazón. En un momento regresamos con el siguiente segmento. Las profecías se han cumplido y mi Cristo viene ya, bajando en las nubes, en gloria y majestad. Temblará toda la tierra y los cielos se abrirán. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, el rey ya viene, gloria a Dios, él viene por ti. Arrebatados todos seremos, oh, los ángeles nos llevarán al encuentro en las nubes de nuestro amado Salvador, con ropas blancas que están hechos para los que salvos son, y el alma entera arrepentida, viene Jesús, mi Salvador. El rey ya viene, el rey
Gracias porque están con nosotros, estamos de regreso y vamos a analizar la segunda parte de nuestra lección, lección número 11, el pacto. Y en este espacio hablaremos de la ratificación del pacto. Pastor Miguel Ángel, explíquenos por qué es necesario ratificar este pacto. Bien, debemos de recordar que estamos hablando del mismo pacto. Aunque se presenta en diferentes momentos en la Biblia, es el mismo pacto. El pacto de Dios con relación a la gracia para salvar al ser humano. La palabra ratificar es confirmar, pastor, la validez. Y el pacto de Dios es confirmar la validez, que esto continúa porque su propósito es el mismo, la salvación del hombre. Por lo cual encontramos nosotros que cuando el Señor en el Sinaí ratifica, hace válido su pacto, introduce nuevos elementos, entre ellos la ley de Dios. Así que lo que el Señor está haciendo al ratificar es confirmar que su pacto es válido, continúa hasta el tiempo de fin, cuando Él venga en gloria y majestad y el ser humano sea salvo con relación al pacto. Correcto, qué interesante porque si bien es cierto que este pacto tiene una validez permanente y es vigente en nuestros días, qué interesante que el Señor muestra su amor y tiene aplicaciones específicas de acuerdo al contexto de cada etapa histórica y esto hace más grande este pacto, pastor, ¿no es cierto? Así es, cada vez van nuevos elementos. Correcto. Que sin duda alguna terminan en el cumplimiento final, que es Cristo Jesús. Confluyen al mismo objetivo, Así ¿no? es. Sí, claro. Pastor Abraham, se agregan nuevos elementos. Uno de ellos es la ley. ¿Cuál es el propósito de que en este pacto intervenga la ley? Pastor, un pacto, como dijo el pastor Girón, es un acuerdo. Y cuando hablamos de un acuerdo, pues por lo menos estamos hablando de dos partes. Correcto. ¿No? Y yo creo que uno de los propósitos del pacto es establecer una relación. En este caso es una relación de salvación que Dios va a hacer para con su pueblo. ¿Okay? Pero también entonces el pueblo tiene ciertas o ciertos deberes, ¿sí? Ciertas obligaciones para que este pacto se lleve a cabo. Por ejemplo, con Abraham. Ya dijimos que el establecimiento del pacto con Abraham fue a través de la gracia, en la fe que expresó Abraham para con el Dios, ¿verdad? Que es milagroso, que es misericordioso, que es bondadoso. Sin embargo, Dios le pidió a Abraham que sellara ese pacto con algo. Dice Génesis capítulo 17, versículo 10, este es mi pacto que hago contigo y con tus descendientes después de ti y que guardarán. Circuncidaréis a todo varón entre vosotros. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, que será la señal del pacto entre mí y vosotros. Por lo menos aquí había algo que Abraham y sus descendientes tenían que hacer para establecer ese pacto con Dios. Correcto. Ahora, estaba la libertad de entrar en pacto con Dios o no. Si yo acepto el pacto con Dios, me circuncido. Si no, no lo hago. Y dice el versículo 13 y 14. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por alianza perpetua. Y el varón incircunciso que no haya circuncidado la carne de su prepucio será borrado de mi pueblo, ha violado mi pacto. Es decir, ahí ya se estipula ciertas obligaciones. Dios dice, te voy a salvar. Pero tienes que entrar en pacto conmigo. ¿Sí? Se establece una relación de amor entre Dios y su pueblo. Dios expresa su amor, su salvación, y el pueblo debe expresar su obediencia. Yo me circuncido para entrar en pacto. Acepto el pacto que Dios me está ofreciendo y lo ratifico al circuncidar. Ahora, en el Sinaí, dice el pastor Girón, el elemento es la ley. ¿Sí? ¿Para qué la ley? Dice Éxodo capítulo 20, pastor, donde están expresados los 10 mandamientos. Sí. Y siempre empezamos a leer el versículo 3.
pero el versículo 2 es bien importante y el 1 también. Entonces Dios habló estas palabras. ¿Quién está hablando? Dios. Dios. ¿Ok? Y dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Ujú. Ya te salvé. La ley es para los salvados, no para los que no son salvos. La ley es para los que han entrado en relación con Dios. ¿Ok? Así que entonces, la ley Dios se la da a los que Él ha salvado. Correcto. Y entonces, da su ley para que nosotros entremos en una relación con Él, una relación feliz. Correcto. Es decir, Muy bien. ya te libré de la esclavitud. Eras infeliz allá. Ya te libré, ya te salvé. Ahora te doy mi pacto, te doy mi ley para que vivas feliz. Y esta ley es la base de la relación entre tú y yo. Ujú. Guárdala para que siempre estemos en relación de salvación tú y yo. Y vamos a ser felices, ¿no? Entonces, la ley se dio para eso, para que la relación de salvación se llevara a cabo. ¿Ok? Correcto. Ahora, dice Éxodo 24:3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes, y el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Ujú. Creo que empezó mal el pueblo esa relación. En vez de expresar fe, como lo hizo Abraham, como lo hizo Noé, al aceptar el pacto de Dios, ellos dijeron, nosotros vamos a obedecer. Pusieron su confianza en ellos mismos para cumplir esa ley. Pero ya vimos que esa ley se cumple, o los requerimientos de Dios se cumplen, por fe en el Salvador, Ujú. ¿sí? En el Ujú. que ofrece el pacto de amor, de salvación. Yo creo que ese fue un error y después ahorita vamos a ver en el segmento que viene cuál se va a dilucidar con más claridad el error que cometieron ahí. Ellos están confiando en sí mismos. Ellos dijeron, con que yo haga esto, con que yo cumpla esto, Ujú. soy salvo. Ujú. Error. Totalmente de Porque acuerdo. el pacto es en base a la gracia, no en base, No es el conocimiento, no son los años de experiencia, así es la gracia de Cristo es, Jesús. así es. Muy bien. Pastor Girón, me parece que vale la pena aclarar un asunto. Entonces, si se integra el elemento ley, la ley entonces no es para poder ser salvos. Es correcto. La ley es el resultado de haber sido alcanzados y haber recibido la salvación por la gracia en Cristo Jesús. Así es, pastor, definitivamente. No es que la ley nos haga salvos, somos salvos por la gracia en Cristo Jesús. Ujú. Pero aquí entran las dos palabras claves, la fe y la obediencia. Correcto. Cuando hemos sido alcanzados por la gracia del Señor, entonces el guardar la ley es automático en el corazón de aquella persona que ya tiene esa relación íntima con Cristo a través del pacto. Ujú. No es que se guarda la ley para ser salvo. Somos salvos por la gracia en Cristo. Ujú. Pero la obediencia, la confianza en sus promesas, hace que la persona automáticamente guarde la ley, guarde los mandamientos por amor a la respuesta del pacto que Dios ha establecido con el ser humano. Porque ya hemos sido salvos. Así es. Qué extraordinario es esto, Pastor Abraham. Sí, pastor, o sea, no nos cansaremos de decir eso. La ley es un elemento para que nosotros podamos guardar esa relación de salvación con Dios. La ley no nos va a salvar, la observancia de la ley no nos va a salvar. ¿Sí? Es la fe que nosotros mostramos hacia Dios. Por ejemplo, Abraham, él estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Sus obras no lo justificaron. Ujú. Sus obras mostraron que él ya estaba justificado. Así Él es. ya era salvo, que ya había aceptado a Dios. ¿Cómo se iba a atrever Abraham a matar a su hijo, a sacrificarlo? Él sabía que Dios iba a actuar de alguna manera. Ya se lo había dicho a su hijo, Dios proveerá. Ujú. ¿Sí? Él tenía fe en ese Dios que puede hacer milagros. ¿Sí? Dios nos va a salvar de alguna manera. Entonces, esa fe, ¿sí? Sus obras solamente ratificaban la fe que tenía en Dios como su Salvador. El pueblo de Israel debió de haber mostrado lo mismo. Señor, ayúdanos.
hasta hace 2 meses y medio éramos esclavos. No sabemos vivir nuestra libertad, no sabemos cómo conducirnos. Gracias por tu ley, gracias porque nos dices cómo caminar, cómo actuar, cómo conducirnos. Gracias por tu ley. Ayúdanos a obedecerla, Señor. Ayúdanos a vivir en relación contigo para obedecer tu ley. Esa era la actitud que debió de haber tomado el pueblo. Sin embargo, ellos dijeron, nosotros vamos a obedecer. Creo que porque estaban acostumbrados a obedecer a latigazos allá, dijeron, vamos a obedecer, ¿no? Pero nunca la salvación ni la relación con Dios se establece primeramente a través de guardar la ley. El elemento central del pacto no es la ley. El elemento central del pacto es la gracia de Cristo Jesús. Pero la ley es un elemento bien importante, porque muestra que estamos dispuestos a establecer ese pacto, esa relación con el Dios Salvador. ¿Y en qué escenario el Señor quiere salvarnos en estricto sentido, no, pastor? Así es. Sí. Me parece entonces que lo que se ha abordado en este segundo segmento, la ratificación del pacto, es algo extraordinario. Y creo que es importante considerar lo que el Señor ha hecho en favor de cada uno de nosotros. En un momento más estaremos de regreso para analizar la última parte, la tercera sección, el nuevo pacto. Quédate con nosotros. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro, preparados para su venida. Estamos de regreso y vamos a analizar la última parte de esta lección, lección número 11, el pacto. Hemos analizado ya el establecimiento del pacto, la ratificación del pacto, pero Pastor Miguel Ángel, hay un tercer elemento o hay un tercer escenario que necesitamos abordar, el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Si se ha establecido que solamente hay un pacto, por favor, ayúdenos en la comprensión de esto. Gracias, pastor. Sí, efectivamente. Hemos venido analizando el pacto, hemos mencionado la ratificación, el establecer el pacto, pero entonces, volviendo a nuestro estudio de Jeremías, encontramos que habla de un nuevo pacto. Permítame leer lo que dice la Escritura en Jeremías 31 en adelante. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. Y en el verso 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Estos son elementos muy interesantes, pastor. Sí. No olvidemos que aquí el Señor presenta un nuevo pacto después de que el pueblo de Israel había sido ya llevado a la cautividad y que estaba a punto de ser nuevamente llevado el resto de los habitantes. Me llama tanto la atención que el Señor establece un nuevo pacto, pero no olvidemos que es el mismo pacto. Es el pacto de la gracia salvadora de Cristo. No es un diferente pacto. Los elementos se repiten. Aquí encontramos, como lo vimos en la parte posterior, que se habló acerca de la ley y aquí nuevamente aparece. Pero aquí el elemento es en la mente y en el corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer?
con cada uno de nosotros. Cuando entramos en esa hermosa relación con Cristo, vamos a encontrar que el Señor quiere, nuevamente toma la iniciativa de que cada uno de nosotros podamos tener esa hermosa relación con Cristo Jesús. Y que ahora los elementos interesantes de la ley son grabados en nuestra mente, son colocados en nuestro corazón, porque esto nos da a entender que es así, a través del amor y de la relación con Cristo, que entonces se establece un nuevo pacto. Es el mismo, pero los elementos nos permiten ver que Dios hace un trabajo especial en la mente y corazón de cada uno de nosotros. Correcto. Gracias, pastor. Pastor Abraham, el pacto es el mismo. El pasaje bíblico dice que había sido el pueblo el que invalidó al haber olvidado. Sí. Pero entonces, díganos, pastor, ¿por qué se llama nuevo pacto? Okay. Pastor, ya se ha dicho que los diferentes pactos que Dios hizo con su pueblo a través de la historia, ya vimos con Adán, con Noé, con Abraham, con el pueblo, ¿sí? Son la renovación y la ratificación del mismo pacto. Y en esta ocasión es lo mismo, es una ratificación, es una renovación del mismo pacto. ¿Por qué se le llama nuevo? ¿Cuánto tiempo había desde el Sinaí hasta acá? Por lo menos 800 años, mínimo 800 años. Okay. ¿Cuál era la situación del pueblo entonces? Ruina total. La ciudad destruida, el templo también destruido. El pueblo se podía preguntar fácilmente, ¿Dios nos ha desechado? ¿Nos hemos acabado como nación? ¿Dios nos abandonó? Y la respuesta de Dios para esa situación tan especial que vivía su pueblo dice, no, no, haré un nuevo pacto con ustedes. ¿Sí? No los he desechado, son mi pueblo todavía. Haré un nuevo pacto con ustedes. Lo voy a ratificar. Correcto. Lo que dije hace 800 años lo vuelvo a decir. ¿Sí? Y por eso es que dice, vienen días, 31 de Jeremías. Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto. Es decir, aquí está hablando del pacto en el Sinaí. ¿Sí? Dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un esposo para ellos. ¿En qué falló si pudiéramos decir, el pacto antiguo? ¿En qué falló? ¿Sí? En que los humanos, en que el pueblo invalidaron el pacto de Dios. Dios les dio su ley para que vivieran felices, para que se estableciera esa relación. Pero ellos no vivieron conforme a la ley de Dios. ¿Sí? La ley en ellos no cumplió el propósito de establecer una relación de salvación. ¿Sí? Ellos tomaron la ley como el medio para salvarse. Y los ritos y las ceremonias que señalaban al que en quien tenían que poner su confianza no cumplió su propósito. Correcto. ¿Sí? Entonces ellos abandonaron todo eso y siguieron otras cosas, invalidaron su pacto. ¿Solamente hasta ese momento era una cuestión externa, pastor? Sí. La ley que Dios quería que ellos obedecieran, se tenía que internar en ellos para que vivieran esa ley y establecieran esa relación de salvación con Él. Ahora, dice Dios, ¿en qué fallaron? Que no guardaron mi ley, la invalidaron. Si ese fue el problema, les dice, ahora voy a hacer algo especial. El pacto es el mismo, pero ahora pondré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Déjenme ir más allá. Correcto. Quiero estar dentro de ustedes. Quiero que mi obra salvadora esté dentro de ustedes. Y entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? ¿Cuáles van a ser los resultados de que yo ponga mi ley en sus mentes? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
lo que no se pudo hacer allá, porque sus padres no obedecieron la ley, ahora se va a hacer. Vamos a entrar en una relación. Yo voy a ser su Dios, ellos van a ser mi pueblo. ¿Qué más? Ninguno enseñará más a su prójimo ni a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Es un pacto personal. Correcto. Es una vivencia personal de cada persona con Dios. Eso es lo que quería hacer ahora Dios. Quería ir más allá. Y además dice, desde el menor hasta el mayor, dice el Señor, y perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Los voy a perdonar. Porque al fin y al cabo, esto es el resultado del pacto que yo quería establecer con ustedes. No pudieron hacer ustedes eso. No guardaron mi ley. ¿Sí? Echaron abajo mi pacto. Pero yo voy a renovar este pacto. No están acabados. Van a ser mi pueblo. Son mi pueblo. Yo por eso estableceré un nuevo pacto con ustedes. Bendito sea Dios. ¿Sí? Que Dios establece su pacto y su pacto es eterno. Solamente ratificando constantemente ese pacto con la humanidad. Qué extraordinario es nuestro Dios. Pastor Miguel Ángel, vale la pena aclarar que este pacto es dado en un contexto extremo. Ya habían sido sitiados, ya habían sido humillados, ya habían sido devastados, habían sido afectados terriblemente. Y en ese contexto el Señor toma tiempo para ratificar, ahora establecer ese nuevo pacto, ponerlo en la mente, en el corazón y decirles, no están olvidados, no están destruidos. Yo creo que hay grandes aplicaciones espirituales, prácticas para nuestros días hoy. No sé hasta dónde, tal vez una persona que nos está escuchando, nos está viendo, no sé hasta dónde haya llegado. Hay oportunidad por la gracia salvadora de Cristo Jesús, pastor. Así es. Efectivamente, el libro Patriarcas y Profetas, página 389, si me permite leerlo, menciona así: la misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. En vez de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados, su obediencia es aceptada en nuestro favor. Entonces, el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo, viviremos obedeciendo la ley de Dios escrita en nuestros corazones. ¡Qué hermoso! Y efectivamente, es muy probable que alguno de nosotros haya caminado lejos del Señor. Es muy probable que a lo mejor un pacto que usted hizo con Dios en el pasado, ahorita usted mismo se siente que lo ha quebrantado. Yo quiero decirle a usted, mi estimado hermano y hermana, estimado amigo, que Dios quiere establecer ese nuevo pacto. Esa misma gracia que usted conoció antes, nuevamente se le ofrece a usted y a mí, para que volvamos a tener esa íntima relación con Dios Todopoderoso. Pero ahora es cuestión de venir a sus brazos. Es cuestión de decirle, Señor, graba en mi mente y en mi corazón tu ley. Graba en mi mente y en mi corazón ese amor y esa dependencia de contigo. Y entonces, pastor, sin duda alguna, cada uno de nosotros, por más lejos que hayamos ido, podemos regresar y seremos recibidos por el Dios Todopoderoso, porque sigue buscando nuestra salvación. Podemos regresar y las bondades, virtudes de ese nuevo pacto se aplicarán de forma extraordinaria para nuestra vida. Es correcto. Muy bien. Sí, pastor, pastor. no podemos dejar de decir que ese pacto Dios lo firmó con sangre en la cruz del Calvario. El Señor Jesús murió por nosotros y esa es la garantía de la salvación para nosotros. Correcto. ¿Sí? Dios siempre ofrece su salvación. Depende de cada persona si acepta ese pacto, si acepta entrar en relación de pacto con Dios. Dios quiera que sí, para que muy pronto, como dijo el Señor Jesús, al tomar la cena con sus discípulos, esta es la copa. ¿Verdad? Y no la beberé, dice él, ya no la voy a beber aquí, pero la quiero beber con ustedes en el reino de los cielos. Dios quiera que todos entremos en pacto para beberla con Jesús en el reino de los cielos. Que será, pastor, la consumación de este bendito pacto que el Señor estableció para nosotros. Así es. O con nosotros. Así es. Muy bien, pues muchas gracias. Hemos llegado al final de este repaso de la lección número 11, una lección extraordinaria con muchas enseñanzas. Y vamos a hacerlo despidiéndonos
al expresar unas palabras finales. Vamos a comenzar con el pastor Miguel Ángel Girón. Pastor, gracias porque ha estado con nosotros una vez más. Que el Señor le bendiga. Gracias. Sus palabras finales, Sí, por favor, pastor. sin duda alguna, todos tenemos la oportunidad de mantenernos en esa relación hermosa con Cristo Jesús a través del pacto. Cada que participamos de la Santa Cena, qué gozo y qué alegría, porque nos permite entonces tener esa comunión especial con nuestro Dios Todopoderoso. Yo quiero invitarle a usted que recuerde que el comer del pan y tomar del vino no hacemos otra cosa más que recordar ese hermoso pacto que Dios establece con usted y conmigo. Ujú. El propósito de Dios de salvarlo a usted y a mí. Cuando se le presente la oportunidad del rito de humildad y la Santa Cena, por favor venga, participe, entre en esa hermosa comunión con el Padre. Muy pronto estaremos en casa con nuestro Dios Todopoderoso. Muchas gracias, pastor. Pastor Abraham, palabras Pastor, finales. Sí, cumplamos el deseo de Dios. Dios quiere entrar en pacto de salvación con nosotros. Solamente está esperando a nuestra respuesta. Y ahora, como en todo, a lo largo de toda la historia de la humanidad y de su pueblo, Dios nos ofrece la salvación. Y nos dice, ¿quieres? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres que sea tu Dios? ¿Quieres ser mi hijo? La respuesta está en cada uno de nosotros. Dios quiera que hoy hagamos la decisión de entrar en pacto con nuestro Dios. Muchas gracias, pastor. Que Dios le acompañe también. Y me parece que hay varios asuntos que no podemos pasar por alto. El Señor siempre es bueno. El Señor ha establecido los medios para salvarnos. Me parece que lo único que tenemos que hacer es dejar de insistir con nuestras propias fuerzas y entregarle nuestra voluntad. En el contexto del libro de Jeremías nos damos cuenta que las grandes tragedias, la devastación, los malos momentos se viven cuando nos apartamos de Dios. Ven, experimenta el gozo del pacto con Cristo Jesús y que tu vida sea transformada a través del diario vivir con Él. Que el Señor les acompañe. Ha sido un placer estar con ustedes y que esta lección pueda ser de gran bendición. Nos vemos en la próxima. Que el Señor les bendiga.